Ahora sí. Entonces, señalábamos que todo lo que vamos a ver en este módulo, en esta asignatura, tiene que ver con algo súper atingente, con algo incluso que puede sonar como moda, ¿bien? Pero es algo que ha estado presente en todas las sociedades por años, ¿ya? Solo que ahora se ha visibilizado y en razón de eso y en función de lo mismo se han creado también políticas educativas que vienen a reforzar la labor pedagógica, la labor formativa y convivencial en que nos vamos a ver eh, sumergidos durante este pasar, durante este módulo. Nos referimos específicamente a lo que vamos a proyectar y les agradecería desde ya que ustedes me pudiesen avisar si se ve o no se ve. Sí se Sí ve, se ve, profesora. profesora. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces ahí ya que estoy segura con que se ve, vamos a hablar ya del nombre de este módulo que, tal como lo dice la diapositiva, lleva por título Módulo de Abordaje de Niños TEA. Y esto va implicado, ¿cierto? Va dentro del curso de inspector y asistente de aula. ¿Y por qué es tan importante? Y estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes porque habla muy bien también de la institución. Son muy pocos aquellas OTEC o instituciones que ya están tomando en consideración este abordaje. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan que tienen un valor agregado desde ese punto de vista y cuando a los colegios nos llegan personas que tienen este conocimiento, por supuesto, que va a ser un valor agregado y va a mirarse como un aporte súper grande la institución en que usted se desenvuelve ya o se va a desenvolver en el futuro con esta acreditación. Así que felicitaciones para quienes están dando este paso importante a seguir adelante, pero con esto súper claro, que esta asignatura es crucial justamente porque no solo tiene que ver con la teoría, tiene que ver con la práctica, tiene que ver con la intencionalidad, tiene que ver con la forma en que nosotros nos enfocamos, hablamos, nos referimos a nuestros estudiantes, pero no solo a los estudiantes que vamos a tener, sino a toda la comunidad educativa que nosotros nos vamos a conocer y por la que nos vamos a hacer responsables cuando estemos ya de lleno trabajando en una institución educativa, en donde nuestra responsabilidad también es saber todo aquello que vamos a abordar desde esta perspectiva. Así que vamos a sumergirnos en este mundo grandioso de la diversidad, de la aceptación y el respeto por aquel que es diferente a mí, desde un punto de vista tan respetuoso y muy diferente o disasociado de aquellos eh, antiguos paradigmas, mitos o miradas en que aquellos estudiantes que eran diferentes eran excluidos. Desde la normativa y las políticas vigentes, sobre todo en nuestro país que va a la vanguardia en eso, tenemos que ser muy claros que vamos avanzando. Y en ese avance es cuando las políticas ahora, desde este punto de vista, ya se hacen cargo de aquellos estudiantes que manifiestan una condición que es diferente y no por ser diferente es peor o mejor, es diferente y es una condición. Por lo tanto, la ley se hace cargo y esto, al hacerse cargo, nada está por sobre la ley y los colegios tampoco. Y desde ese punto de vista, entonces nosotros nos interiorizaremos en todas las políticas que aborda el, eh, el estudio y el conocimiento de nuestros niños con TEA, pero también desde el punto de vista convivencial y de valor agregado. eh, ¿Se da cuenta? Es un tremendo círculo virtuoso que nos va a llenar de buenas retribuciones en este sentido. ¿Por qué? Porque es una ley. Entonces ya no nos podemos dar el lujo de no saber de qué estamos hablando. Por eso que es un valor agregado y lo decíamos recientemente. Tiene que ver con aquello que ahora es muy necesario saber, no solo porque existen niños con esta condición a los que vamos a estar encargados de contener, sino también porque cada vez se conocen más familias, conocidos, amigos que tienen algún niño o nosotros mismos, ¿cierto? Con eh, algún, eh,
alguna condición diferente que por supuesto vamos a ir sabiendo nombres, cómo se tratan, cómo se abordan y cómo nosotros también desde nuestra impronta personal, desde nuestro carácter, podemos hacer y marcar la diferencia. Esa es nuestra invitación. Así que partiendo de este punto de vista, yo quiero saber si alguien conoce, sabe, ha escuchado la sigla TEA, porque de esto, uy, me chocaron, porque de esto se ha hablado mucho, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que sabe a grandes rasgos? No importa si es eh, una definición acabada. Me gustaría saber si alguien lo ha escuchado y en qué condición o en qué contexto ha escuchado la sigla TEA. Dejo el micrófono abierto para quien quiera participar en esta primera parte de conocimientos previos. Sí, es trastorno de espectro autista. Muy bien, Tere. Muchas gracias por su participación. Ya Tere nos dio la definición. Trastorno, ¿cierto?, del espectro autista. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera contarme en qué contexto ha escuchado esto o por qué lo ha escuchado o qué sabe respecto de esto? ¿Quién más? ¿Quién más? Aparte de Tere, ¿hay? Profe, ¿Sí? Perdón. conocí este tema por mi hijo, que A ver, lo Alejandra. diagnosticaron con autismo. Bien, ya. Entonces usted lo conoce de cerca. Sí, hay diferentes tipos, que sea, diferentes grados de autismo. Él Ujú. no es grande el volumen de autismo que tiene, pero sí está diagnosticado con autismo. Perfecto. Yo desde ya le agradezco a Alejandra la confianza que nos deja, también contándonos su experiencia, porque probablemente usted tenga un tremendo material, ¿cierto?, para podernos ayudar también desde la maternidad y desde algo que es más intuitivo para poder ayudarnos también en este camino. Así que muchas gracias. Bien, sigamos avanzando entonces. Ah, Patricia Gallardo tiene su manito levantada. Pati, la escuchamos. Sí, bueno, yo le quería comentar que por motivos de estudio tuve que realizar un trabajo con respecto al trastorno del espectro autista y desde ahí llamó la atención la falta de conocimiento que tenemos todos, la sociedad en sí, con respecto a esta condicionante que tienen algunos niños, jóvenes y adultos, porque no solamente es para los niños, lo que la gente Eso, muy generalmente bien. piensa que son solamente niños, ¿ya? Ujú. También me tocó entender y estudiar con respecto a eso por el hecho de que todos son casos, así como decía la compañera, que tienen diferentes grados. También es importante saber que cada uno de las personas que tienen esta condición son todos distintos, todos se tratan de manera diferente, a todos les resultan terapias distintas. No hay una condición, digamos, que se toma la aspirina a las 10, a las 3 y a las 7 y va a estar bien. No, todos tienen condiciones distintas en las cuales el tratamiento les va a servir bien, o sea, a servir y que es una condición que es de por vida. O sea, esto no tiene una, digamos, una mejoría, sí tiene un llevarlo mejor, aprender a vivir con esto, Exacto. los conocimientos para poder enfrentarlo. Muy bien. Patricia, le agradezco mucho su aporte porque además nos abre una panorámica distinta. Y esto tiene que ver con las edades, ¿cierto? Con que comúnmente esto se afronta. Nosotros, claro, vamos a abordarlo desde el punto de vista de los niños, ¿no? Pero Patricia da en un punto importante. Esta es una condición que se acompaña durante la vida. Por lo tanto, también nos ayuda a ser mejores personas socialmente hablando. Cuando conocemos una condición de un niño que después es un adolescente y que luego es un adulto, somos personas más, más empáticas también, y tenemos una responsabilidad social. Ya cuando nos metimos en educación, ¿cierto? Tenemos también responsabilidades sociales asociadas
Y esto es muy importante porque nos ayuda a aumentar nuestro capital cultural. Así que le agradecemos a nuestras tres compañeras por sus aportes, porque por supuesto nos ayudan como un punto de partida. Siempre es muy bueno saber, ¿cierto? ¿Qué sabemos, de dónde partimos? Y probablemente muchos de ustedes tienen mucha información. Y sí, así que, tal como lo dije al inicio, en cualquier momento siempre es necesario poder ir aportando. Aquí no hay quien sepa más ni quien sepa menos. La idea es que empecemos todos de cero. ¿Bien? Entonces, tal como dice nuestro módulo, nosotros nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en qué ocurre hoy en día justamente con el abordaje de las situaciones que pudiesen desencadenarse dentro de un contexto educativo respecto de los niños que tienen una condición TEA, es decir, un trastorno del espectro autista. Y tal como su nombre lo dice, no es uno, no es dos, es un espectro. Existe una gama de situaciones, de posibilidades y de características que van asociadas a los grados que mencionaba nuestra compañera Alejandra hace un momento. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver y cuál es el recorrido que nos va a acompañar durante este módulo? Tiene que ver justamente con conocer esa ley. O sea, partimos por lo más importante, conocer qué es lo que nos dice la base legal respecto de qué ocurre hoy en día o qué debe ocurrir hoy en día en las comunidades educativas respecto de la ley. Y aquí, ojalá, independiente que tengamos, esto es súper importante, se me olvidó decirlo al inicio, eh, yo creo que ustedes me van a entender. Estoy segura que muchos de ustedes tienen un cuadernito y un lápiz siempre al ladito, ¿cierto? Porque hay mucha gente que es súper tecnológica. Ahí Nancy me levantaba el cuadernito, súper tecnológico y apuntan sus notitas y maravilloso, me encanta que así lo hagan. Y aquellos que somos fans del cuaderno y del apunte, bienvenido sea, desde ya puede empezar a apuntar, porque aquí vamos a hablar de decretos y de leyes que idealmente nos tenemos que saber el número. En educación generalmente no es tan así en todo, pero en este caso es nuestra responsabilidad saber el número preciso de esta ley, así que aquellos que nos gusta anotar, anotemos la ley 21.545 que habla de la ley de autismo, que va a ser nuestro primer eh, caminito recorrido, ¿cierto? Para empezar a comprender desde allí otros temas como ya de plano, qué es y cómo nosotros podemos determinar porque sin ser especialista, porque aquello lo realiza un especialista, ¿no? Pero cómo nosotros podemos definir, conocer cuál es la historia, la etiología del autismo, de dónde sale, dónde nace, cómo progresa, qué es neurodiversidad, que lo vamos a escuchar muchísimo, sobre todo hoy en día en el siglo XXI cuando hablamos de educación, los procesos afectivos en el espectro autista, cómo ocurren, cómo se llevan a cabo, cuál es nuestra tarea o cuál podría hacer nuestra contribución desde ese punto de vista, cuáles son las necesidades de apoyo que podemos realizar en esta condición. ¿Cómo piensa un cerebro autista? Mucha gente, fíjese, no creo que sea el caso de ustedes, porque me hablaron muy bien de ustedes, pero no creo que sea lamentablemente el caso de todo el país y, por qué no decirlo, de fuera del país también, que antiguamente o en algunos casos todavía ocurre, esto es visto como una enfermedad, una dificultad, ¿cierto?, insuperable y visto desde un punto de vista con una gravedad que tiende más a segregar que a incluir. Y esta perspectiva nos dice, ok, aquí hay diferencias, pero también hay muchas potencialidades. Entonces tenemos que aprender a conocer cómo piensa un cerebro autista que sí, efectivamente se va a diferenciar en algunas funciones de otro, pero eso no quiere decir que no haya normalidad. Esto es muy importante conocerlo porque también existe un sustento neurológico que así lo dice. Entonces nosotros nos vamos a sentir con el conocimiento y con la autoridad también de poder opinar respecto de estos temas a conciencia. Vamos a conocer también, y esto es súper importante, y pucha que es valioso cuando alguien, estos conocimientos llega a un colegio a trabajar, cuando alguien dice, yo conozco estrategias de regulación emocional. Esto es
un boom, es maravilloso, porque eso sí le da un valor agregado a su aporte en la educación. Y los sistemas, por supuesto, de comunicación aumentativa o alternativa respecto justamente de todo lo que ya hemos mencionado anteriormente. Me dice, Alexandra dice que se me escucha cortado. No sé si alguien más me escucha cortado, sino para cambiar mi línea. No, profe, se escucha bien. Muchas gracias. Si en algún momento se me sigue escuchando así, ustedes me avisan nomás porque de repente ustedes saben que muchos en el internet empieza a fallar. Y hoy día tengo hijos, tengo nietos acá en la casa. Bien, soy abuela, no les conté eso. Bien, queridas, creo que no habían compañeros, así que me voy a referir en ese sentido a todas, si no les molesta. Vamos a empezar con el inicio, tal como dijimos al comienzo. Vamos a hablar de la ley 21.545. Ya este es momento de empezar a apuntar cosas que quizás pueda yo considerar más importantes, que si bien para estar en los apuntes y en la grabación, ¿cierto? Es importante que nosotros manejemos. Entonces, esta ley se llama así, Ley de Autismo, 21.545, y ya la ley nos dice aproximadamente el año en que sale. Las leyes que son 21.000 significa que son desde el 2010 en adelante, por lo tanto esa es una ley nuevita. Por eso que digo que ustedes tienen esta característica diferente quizás a los otros cursos, no de esta institución, de otros cursos anteriores, y sobre todo antes que saliera esta ley, porque ustedes van a tener este plus también. Nos dice el artículo 1, desde su punto de partida, que tiene por objeto la constitución de esta ley asegurar el derecho en igualdad y en oportunidades de aquellos niños que tengan esta condición, con el fin de, obviamente, resguardar que sean incluidos tanto como niños, como niñas, como adolescentes y adultos, y que tengan esta condición, a eliminar cualquier especie de discriminación o segregación o desigualdad o inequidad vivida o no vivida en un establecimiento educativo, con el fin de promover un aprendizaje lo más integral posible dentro de todas las posibilidades que este ámbito, que esta escuela, que este contexto educativo les debe brindar, porque es una responsabilidad. Un niño que es autista no tiene por qué aprender menos que aquel que no lo es. Va a aprender de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus habilidades y de acuerdo a sus ritmos, pero como cualquier otro niño, ¿cierto? Que también, o niña, o adolescente, o adulto, que tiene las mismas características. Aquí existen particularidades, pero eso no significa que se va a quedar segregado, ¿cierto? Y no va a servir a la sociedad. Al contrario. De hecho, y ahí esto cambia y marca un antes y un después. De hecho, uno también, disculpe lo coloquial, estudiando en redes sociales es muy fácil encontrarse con realidades opuestísimas, por ejemplo, y no hace muchos años, en esto vamos a hacer bastante historia también. En los años 70, por ejemplo, los niños que eran considerados autistas no tenían derecho, o no se les consideraba, o eran discriminados de plano o enviados a escuelas diferenciales en virtud de esta condición, justamente porque se conocía poco de ella. Bien, y el abordarla de una manera de conocerla un poco más, estudiar un poco más de ella, por supuesto que nos ha abierto una gama de inclusión. Y esto quiere decir que ya los niños no son enviados a escuelas distintas, sino que son incluidos dentro de las escuelas que tienen la formalidad y que funcionan como tal. Es decir, en términos más simples aún, estos niños no tienen por qué ser derivados a escuelas especiales porque no cumplen con la condición de ser enviados a una modalidad distinta a la formal. Esto nos dice la ley, que deben ser incluidos, pero tanto en salud,
en educación, socialmente, es decir, viene a concientizar a la sociedad de que existe una realidad distinta y que nosotros tenemos que hacernos cargo como sociedad cada día más conscientes de las diferencias y cada día más respetuosas del otro. No voy a usar en este sentido, en este módulo, la palabra tolerancia, ya que se puede atribuir a un aguante. Vamos a hablar siempre desde la perspectiva del TEA, desde el respeto. Bien, tolerancia aquí la vamos a dejar afuera como palabra. Bien, eso es importante saber. Porque entonces, bajo nuestros términos legales, no debe existir ningún tipo de prejuicios y todo lo legal, lo normativo, está en virtud de ayudar a seguir algo tan simple como que está regulado desde la Organización Mundial de los Derechos Humanos y también la ONU, ¿cierto? Y todas aquellas instituciones internacionales que están preocupadas de este resguardo. Esto no solamente lo hace Chile, sino que es una respuesta, ¿cierto?, a una ley internacional que es muy conocida por nosotros porque de hace rato ya se vincula y justamente tiene que ver con los derechos de todos los niños y esto es el derecho también a la educación. Y Chile, por supuesto, en su hacer parte de los tratados internacionales, no queda fuera de, de esta... hola, no se preocupe, la vamos a dejar presente igual. Y Chile no puede quedar ajeno, ¿cierto? Entonces, a aquello que se está haciendo predominante y que en realidad radica cada vez más importancia y que nos vamos haciendo todos más conscientes, algunos más rápidos que otros, ¿cierto? Respecto de los cambios que va teniendo nuestra sociedad. Es importante también atribuir esta necesidad de incorporación de la ley 21.545 a una sociedad distinta, mucho más abierta, mucho más respetuosa de las diferencias, y esto también se lo debemos bastante a todos aquellos impulsos legales que ha dado el país por seguir avanzando en ser conscientes de las diferencias, en todas sus magnitudes. Ahora vamos a concretar un poquito más. Sabemos cuál entonces es la génesis, de dónde nace, y esto podría ser perfectamente una pregunta, ¿no? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la génesis? ¿Cuál es el origen filosófico de la ley 21.545? La igualdad, el respeto por las diferencias, tanto en salud, en educación, en la sociedad. Pero ahora si lo llevamos mucho más acotadamente, nos vamos a hablar del ambiente o el espacio educativo, que también tenía entonces que transformarse. Si la sociedad se transforma, la educación también. Y por eso que la educación es tan dinámica y constantemente tenemos que estarnos capacitando y perfeccionando. Lo que nos sirvió el año pasado, probablemente este año nos sirva, pero hay que seguirlo actualizando. Así que cuando entremos a trabajar en educación o estamos trabajando en educación, siempre tenemos que estar siendo responsables de nuestras capacitaciones, porque todo esto es dinámico. Los que nos metimos a trabajar en ciencias sociales sabemos que tenemos una responsabilidad con eso también. Entonces, concretamente, una persona con trastornos del espectro autista es aquella que va a presentar una diferencia, o lo vamos a llamar diversidad, en su neurodesarrollo típico. Es decir, va a manifestar ciertas dificultades significativas a los ojos de todos los demás, algunas, algunas complejidades respecto de cómo iniciar una tarea o cómo iniciar un proceso educativo, van a tener quizás alguna dificultad en la reciprocidad. Es decir, puede ser que sean estudiantes que usted no tenga una respuesta de ellos inmediata. Esto vamos a irlo viendo también todo más adelante de el por qué surge esto. Vamos ahora solo a definir. Entonces puede producirse problemas o conflictos, ¿cierto?, en el aprendizaje o en la reciprocidad, ya cuando hablamos de interacciones más bien sociales, mantener una interacción o comunicación con la sociedad puede tornarse conflictiva. Entonces, finalmente, esto puede radicar en que pueda causarse, ¿cierto?, una dificultad mayor tanto a nivel del aprendizaje como a nivel de las habilidades sociales
son tan importantes, sabemos en todos los contextos y en todos los siglos y en todos los contextos que para los cuales preparamos a nuestros estudiantes, ¿cierto? Que es la vida fuera del colegio. No sé si alguien quería decir algo o tenía el micrófono abierto. Creo que era un micrófono. Bien, entonces, como decíamos, este trastorno entonces corresponde, y ya esto es mucho más, una respuesta más elaborada o científica, entonces se puede reducir o responder como una condición respecto del neurodesarrollo. Entonces no significa que no se va a desarrollar algo, sino que en algún momento del desarrollo se produce alguna manifestación de las ya mencionadas anteriormente. Esto debe ser diagnosticado por un especialista. Hay mucha gente que dice, oh, y sobre todo ahora, y eso es la parte fea, ¿no? Es que soy autista, no es que sea autista porque no habla con nadie. Bueno, desmitificar, ¿cierto? Todo ese tipo de comentarios que no nos ayudan como sociedad a seguir entendiendo cuál es nuestra labor eh, en la educación, pero también cuál es nuestra labor social respecto de las personas que tienen esta condición. Porque no cualquiera es autista, no cualquiera puede diagnosticar un autismo, sino que tiene que ser, obviamente, desde el punto de vista de un especialista o varios especialistas, como lo vamos a ir viendo también más adelante. Esto implica también llevar esta serie de características o manifestaciones a nivel familiar para que todos en conjunto puedan llevar adelante, ¿cierto?, el proyecto de futuro que tenga este niño, esta niña, este joven o adolescente o adulto, ¿cierto?, para su vida y que pueda ser lo más funcional posible y que esto no sea un problema. De hecho, no hay problemas en sí con la condición para que las personas puedan estudiar o puedan entrar a la universidad y ser profesionales, por ejemplo. Todo va de la mano con esta triangulación maravillosa entre estudiante, familia y escuela que tenemos que llevar a cabo, ¿cierto? Para que este aprendizaje surta todo el efecto posible y sea de la mejor calidad que podamos entregar. Entonces, cuando un estudiante se cree que puede tener esta condición, ya sea porque lo ha intuido la familia o porque lo ha intuido o porque ha visto alguna manifestación directa el colegio, entonces tiene que llevarse a este estudiante, a este niño, a esta niña, a un especialista que lo diagnostique con tal condición y entrega un certificado calificado, ¿cierto?, por especialistas conforme a lo dispuesto en la ley 20.422, que establece entonces las normas sobre igualdad y oportunidades de inclusión con las personas con este tipo de condición. Por lo tanto, en términos de matrículas o en términos de alguna condición en los colegios, no es una causal de desvinculación o no aprobación, por ejemplo, de una matrícula, esta condición. Lo importante es que se tengan siempre la cantidad mayoritaria de antecedentes necesarios para poder entregar a la institución educativa para que se haga cargo de la manera responsable de aquella condición que se está presentando en determinado estudiante. Matías, Matías tiene su manito levantada. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Matías, mucho gusto. Mucho gusto, profe. Profe, no, creo que me confundí un poco con lo de las dos leyes, la 21.545 y la 20.422. La 20.422 es más que nada para no discriminar, para no poder sacarlo del establecimiento nomás. Justamente, toda en la ley 20.492 es aquella que establece la igualdad de las oportunidades y la inclusión en personas con discapacidad. De esto se prende también la ley 21.545 y dice, bien, yo me sustento también en la ley 20.422 y en la ley 21.545, entonces no se podría dejar excluido de un establecimiento educacional por estas dos leyes, ¿cierto? A ningún estudiante que presente esta condición.
Espero haber Ya, respondido su pregunta. Con mucho sí, gusto, gracias. Matías. Sí. Bien, también, sí, Profesora, lo que sí, pasa es que adelante. cuando uno escucha acerca de estas leyes de inclusión, que ¿Mm? obviamente son súper buenas, pues, en el sentido en que la educación tiene que ser de igualdad y todo, pero ¿qué pasa cuando un niño que tiene un espectro autista tiene demasiadas limitaciones? Entonces ingresa a un colegio en donde no están las herramientas necesarias, donde no hay programa en que los puedan atender, en donde, y quizás algún niño que no esté diagnosticado y tenga ciertas condiciones, entonces por no ser tan, como decía usted, como es un espectro, pueden haber condiciones que no están tan visuales, no son tan evidentes, pero sí presenta una condición distinta. En ese caso, ¿cómo se logra en el fondo que tanto el estudiante como el establecimiento puedan llevar a cabo, digamos, el cumplimiento de estas leyes? Usted de inmediato me quiso poner la soga y me dijo, volvamos a la realidad. Súper bien su intervención porque esto pasa mucho. Y yo le quiero agradecer que desde ya haya preguntado esto porque es una realidad. Y probablemente muchos de ustedes y de nosotros nos encontramos diariamente con esa realidad. Y ocurre en bastantes ámbitos, que son las ambigüedades que toda ley indica. Por una parte, como colegio, cuando llega algún estudiante que tiene algún tipo de condición, como colegio no podemos negarle la matrícula a ningún estudiante. Y nosotros tenemos que presentar a los profesionales competentes que puedan atender a ese estudiante. Por lo tanto, es el colegio el que debe tener los recursos, tanto materiales y humanos, para poder hacer que este estudiante surja y pueda desarrollar su máximo potencial, porque nosotros estamos diciendo que sí atendemos estudiantes. Eh, por ejemplo, hay algunos colegios que dicen, tenemos pie, ¿bien? Entonces se entiende, o la gente va a entender, que al tener proyecto PIE, que es el proyecto de integración escolar, ¿cierto? Eh, Van a estar capacitados todos los profesionales para poder brindar apoyo necesario para eh, resguardar, ¿cierto?, el aprendizaje de todas estas condiciones que implica tener este. Sin embargo, lo que usted dice es una realidad. No todos los colegios están capacitados, ni existen los profesionales idóneos o competentes. Y la verdad es que eso ha pasado desde siempre, porque muy probablemente hayan existido desde siempre eh, estudiantes que tengan una condición de autismo. Sin embargo, hay muchos que no fueron diagnosticados y muchos de ellos tienen nuestra edad, por ejemplo. ¿Ya? Antiguamente ustedes saben que eso no ocurría como diagnóstico. Esa realidad existe y lamentablemente es una realidad de la que se hacen cargo todos los que están trabajando y poniendo su mejor intención en que funcione. Cuando no se logra llevar a cabo, entonces se tienen que hacer las derivaciones necesarias a los especialistas para que ellos deriven y en realidad puedan aconsejar a la familia a llevar al estudiante a un refuerzo que esté condicionado y acondicionado en términos bastante concretos para ese tipo de condición. Pero una vez pasado todo aquello, es decir, cuando nosotros visibilizamos frente a los padres, frente a la comunidad escolar y frente a la comunidad social, de que hemos, en términos coloquiales, gastado todos nuestros esfuerzos y recursos en hacer que este estudiante aprenda. Si nosotros ya no podemos más, entonces tenemos que derivar. Y por otra parte, hay otro vacío, y yo sé que todos nosotros somos bastante consumidores también de redes sociales porque si no nos vamos quedando atrás, ¿no? Y me imagino que han visto noticias también en donde ha sido muy común y ha estado bastante en boga estudiantes que agreden a otros estudiantes y al tener esta condición TEA no se hace o se hace diferente conducto del protocolo, si se puede o no expulsar. Hay varias aristas, estimadísimos, que todavía no están resueltas. Y esa es una de ellas. Hace poquito había una noticia de un colegio Sagrados Corazones
en donde hay noticia pública, por lo tanto, por eso lo podemos mencionar, ya al estar publicado se puede, en que justamente el colegio había llevado a cabo un protocolo de expulsión con un estudiante TEA y la Corte de Apelaciones dice, no, usted tiene que restituir al estudiante porque usted no lo puede vulnerar en derechos. Y eso significa que no lo puede dejar sin escolaridad. El colegio dice, sí, yo entiendo eso, ok, pero ¿qué sucede si hay una agresión a nuestros estudiantes TEA con condición TEA? Los tenemos que evaluar en protocolo igual que a todos nuestros otros estudiantes. Eso todavía no lo podemos responder porque está en pañales aún. ¿Y por qué está en pañales? Porque todos estos casos que van ocurriendo nos van a servir de suministro para que vaya abultándose la ley en relación a no dejar espacios de ambigüedad y que todo esto pueda tratarse después de manera lo más firme posible respecto de todas las particularidades que va a tener de todas maneras un caso tan común y particular de un niño preciso. ¿Bien? Entonces hay algunas aristas que no vamos a poder tratar, pero que tienen que irse reforzando y mejorándose con el tiempo en la medida que vaya transcurriendo los años de esta ley y la puesta en marcha de aquí, porque como ya hemos dicho, está en pañales aún. Perdón, estaba viendo si estaba leyendo un comentario. Decía, asimismo, como hay colegios que tienen todo para una buena atención, pero no sé en qué se basan para limitarle horarios e intervención a los pequeños y no los evalúan con sus capacidades para intervenir. Muy bien. Justamente lo que nos dice acá en el chat, eh, ¿cómo lo pronuncio esto? Yael, ¿cierto? ¿Está bien así? Yael. Muchas gracias, Sí, profesora. excelente aporte, súper bien, porque también, claro, al no estar el personal competente o idóneo, cada uno va a hacer lo mejor que puede, pero no necesariamente lo que el estudiante necesita. Y es por eso que estos que están haciendo, insisto, está súper bien y después hay que seguirlo perfeccionando porque se van a abrir muchos campos laborales también respecto a esto. O sea, antes existía el técnico diferencial, ahora va a tener que existir el técnico diferencial, pero exclusivamente, por ejemplo, en atención a niños TEA. Y sería maravilloso, ¿cierto? Porque vamos a tener que empezar a realizar en los colegios o fuera de ellos que personas se especialicen en lo concreto en estos tratos que nuestra querida Yael nos está diciendo también. Es decir, nosotros lo recibimos, pero tenemos que hacernos responsables con las personas idóneas. Si no, lo vamos a echar a perder todo, incluso más que si no hubiese estado intervenido. Bien, a veces podemos crear traumas, eh, y no solo con estos niños, con todos. Yo creo que todos tenemos algún recuerdo muy bueno o algún recuerdo muy malo y los muy malos nos marcan, sobre todo en la edad escolar. Entonces ahí tenemos que ser súper cuidadosos en aquello que nosotros vamos suministrando también. Pasamos del artículo 1, nos vamos a saltar al 3 porque el 1, ¿cierto? Y el 2 en este caso es respuesta del 1 y avanza, ¿cierto? En explicarnos todo este origen que si nosotros, todos nosotros, tuviésemos hijos con esta condición, agradeceríamos mucho, tal como lo dijo la primera compañera que participó hoy día. Es una ley que bajo ningún punto de vista viene a restar, siempre va a sumar. Las cositas que hemos estado viendo ahora, que son estos vacíos legales, por decir así, que quedan, son los que hay que, claro, anclar, ¿cierto? Y reforzar. Pero es mejor hacer el cambio con la ley que sin ella, porque antes estábamos desprotegidos antes. Entonces, si todos tuviésemos hijos o nietos o lo que sea, ¿cierto? Sobrinos con algún tipo de condición, nos gustaría que esa condición se respetase. Y es por eso que esta ley siempre va a sumar y tenemos que nosotros ser, desde dentro de la institución, siempre defensores de las leyes que defienden a los estudiantes. Nosotros no podemos decir, oh, esta ley es terrible, porque no. Nosotros siempre en apoyo,
porque todos tienen el mismo derecho. Las consideraciones excepcionales, entonces nos haremos cargo en su momento. ¿Qué es lo que nos dice entonces el artículo 3? Es aquel que justamente nosotros tenemos que desgranar y conocer más profundamente. Nos habla justamente de los principios, los principios aplicables, es decir, de la aplicabilidad del principio 3. ¿Cómo esta ley se lleva a cabo? ¿Y qué es lo que nos dice en forma muy precisa y en resumidas cuentas? Lo máximo que se puede resumir un artículo de ley, ¿no? Nos dicen que se debe cumplir con los principios básicos de la Declaración de los Derechos Universales, tanto humanos como los de los niños. Es decir, nosotros estamos en la obligación de ejercer un trato digno y respetuoso. Nosotros ni siquiera podríamos hablar de condiciones, por ejemplo, o que a lo cual delante de compañeros o en una situación en que esto pueda segregar o llegar a entorpecer el sano desarrollo de la autoestima de ese estudiante. Todo tiene que ser conversado bajo ciertas premisas y bajo las condiciones establecidas también dependiendo de los grados de condición, como nos dijo su compañera al inicio. Entonces, lo que nos dice que independientemente de lo que suceda, este estudiante, con la condición que tiene, está con el derecho de recibir el trato digno y respetuoso de cualquier otro estudiante de este establecimiento educacional. Por lo tanto, tiene el derecho a que se brinden desde el mismo colegio, con un protocolo idealmente establecido para eso, cómo se aborda el lenguaje, cómo se esclarece el lenguaje para que sean términos sencillos, para que estos estudiantes lo puedan comprender, no porque no lo entiendan, porque de hecho hay muchos estudiantes con condición TEA que conocen el triple de vocabulario que otros estudiantes porque les gusta. Y eso vamos a hablar también más adelante. Esto es muy entretenido, por eso yo me apasiono, porque descubrimos incluso a niños genios con esto. O sea, de verdad nos falta mucho, no sé, obvio, pero nos falta mucho todavía por conocer, porque tenemos que desmitificar cosas que han sido tremendamente ofensivas y que nos han llevado incluso a la ignorancia de estas y otras condiciones en nuestro país. Entonces de aquí vamos a salir súper bien, aunque yo estoy segura que con todas las experiencias de vida usted ya está bastante nutrido. Entonces nos dice que el colegio, además de respetar, además de tratar dignamente, además de no discriminar ni segregar ni ridiculizar ni ninguna de estas consideraciones, ni para estos niños ni para ninguno, por supuesto, tiene que ver con que tenemos que hacer adaptaciones en el entorno para que este entorno también sea así como lo es para un niño que no tiene esta condición, lo más amigable posible, para que el estudiante que tenga esa condición también sea lo más amigable posible. Yo no sé si alguno de ustedes tiene algún ejemplo o si alguno ya ha trabajado en colegios o trabaja en colegios o le ha pasado también en sus círculos sociales que ha tenido que hacer algún tipo de adaptación en el entorno para que los niños se sientan mejor. Yo quiero partir con una, a ver si alguien se atreve después con otro ejemplo. En el colegio, en el último colegio que estaba trabajando, existía la posibilidad de que las niñas, porque era de niñas, por eso se me sale tanto las estudiantes y todo, eh, estaban autorizadas para andar con este tipo de audífonos. ¿Bien? ¿Por qué creen ustedes que se dejaba utilizar este tipo de audífonos con este tipo de condiciones en algunas niñas que pedían autorización para poder utilizarlo, por supuesto? Disculpen. Por los ruidos. Muy bien, Virginia, por los ruidos. Usted dijo por los ruidos, debe saber algo. ¿Qué pasa con los ruidos, o no? Sí, pues los niños se asustan a veces a los ruidos fuertes o sorpresivos. Exacto, muy bien. Excelente su conocimiento previo. Como nos dice su compañera, existen personas, no todos, por supuesto, que son mucho más sensibles auditivamente, por lo tanto, todos los estímulos sensoriales a nivel auditivo pueden producir una descompensación. Si se produce una descompensación, la conducta de este niño va a ser la visualizada y
personas que no sepan de esta condición podrían decir, oh, qué desordenado es este niño, oh, este niño no está siguiendo la regla. Y a veces no es porque no quiera, sino es porque su cerebro, ¿cierto? Se está sobresaturando de estímulos que no lo está recibiendo agradablemente en su cuerpo y que tiene que ser alejados de ellos. Y mucha gente malinterpreta eso como una pataleta. Y en el colegio nosotros ya estamos acostumbrados o debemos estar acostumbrados que ya no todo es pataleta. A veces es una desregulación, una descompensación que tiene que ser contenida de la manera adecuada por los profesionales adecuados. Y tal como lo dijimos ahí en nuestro paseo por contenidos, también es importante que al menos sepamos un stop de aquellos para no meter la pata, porque a veces uno peca, ¿cierto?, de buen intencionado, de, por ejemplo, ir a abrazar a un estudiante y justo ese estudiante no le gusta que lo toque. Entonces, al final, podemos ir retrocediendo en eso, y es por eso que el conocimiento en este sentido es tan importante. Matías, ¿no escuchamos? Ah, profe, yo recuerdo en la básica, bueno, yo tengo 30 años, ya ha pasado harto tiempo de la básica, Un joven, que a la flor de la vida. un compañero, bueno, ahora que estoy viendo estos cursos y aprendiendo un poco más, yo siento que tenía TDA porque me acuerdo una vez que la profe lo tuvo que sacar de la sala porque los ruidos de la sala le molestaban mucho, pero obviamente la profe supo cómo actuar y lo sacó de la sala para ver, para que se calmara y realmente lo que hizo fue como estresarlo más porque los ruidos de afuera lo estresan Dejarlo. mucho. Claro, claro. Pero- Excelente ejemplo y eso pasa porque usted lo dijo. Antiguamente estas herramientas no existían. Entonces, No, el claro que no. conocimiento acá nos ayuda a llevar un poquito más a la delantera. E incluso yo voy a serle súper honesta, hay muchos profes que no saben esto. Y probablemente como nosotros lo estamos actualizando, ustedes sepan incluso mucho más, porque aquellos que se quedan, ¿cierto? Solo y precisando sus propias asignaturas y no dinamizan, porque dijimos que es responsabilidad profesional, siempre estar de busquilla, ¿cierto? ¿Qué salió ahora? ¿Qué puedo aprender? Porque no nos podemos quedar atrás en esto, justamente porque antes se ha visto esto como un problema. Este niño es el típico que es señalado como el niño disruptivo, o sea, el que hace desorden, el que no se puede sentar o el que no habla nada, etcétera, etcétera, porque el autismo puede ser llevado de miles de formas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante la educación y la instrucción que cada uno de nosotros recibimos eh, para saber si efectivamente estamos haciéndolo bien. Claro, por sobreestimulación, ¿no? Decía nuestra, nuestra compañera Pilar. Súper bien. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí, colegas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Deditos para arriba. ¿Vamos bien en esta primera parte? ¿Va quedando clarito? Sí, gracias Matías por su retroalimentación. Para mí es importante también saberlo, cómo vamos. Los profes tenemos ese mal, pues queremos saber cómo vamos y recibir ahí un feedback. Así que se reciben corazones, deditos, palabras, sonrisas, imágenes. Corazones también, mejor todavía. Bien, vamos a ver una más y luego vamos a pasar a nuestro break para irnos a buscar algo o calentito o muy frío. Ahí los team verano y los team invierno lo dirán, ¿cierto? Team calor, team frío. Bien, decíamos, no sé si hay algo más en el chat. Muy claro que son lindos, muchas gracias. A uno lo hace muy feliz. Bien, pasamos entonces del trato digno a la autonomía progresiva. Y miren que es importante, porque aquí ya dejamos de lado la declaración de buenas intenciones. Ahora avanzamos un poquito más y decimos, ok, ya, estamos tratando digno,
estamos poniendo todo de nuestra parte, estamos instruyéndonos bien, estamos siendo claros y sencillos, nuestro entorno educativo está más respetuoso, los papás y las mamás ya saben de esto porque lo hemos hablado en el colegio. Segunda parte, hay que cuidar la privacidad, la confidencialidad, la honra de nuestros estudiantes, nada de esto se puede conversar en público, eso es una responsabilidad social de todos los que firmamos un contrato y trabajamos en educación. La confidencialidad de las condiciones de nuestros estudiantes son privadas. Quien las comparte, quien quiera compartirlas, pero en general eh, las comparte el docente que está encargado de la misma condición, que generalmente es un docente de educación especial, ya sea en TEL, en TEA, en TDAH, en la especialidad que le toque, pero también es importante entonces que todos nos instruyamos respecto de eso, porque además, ¿qué es lo que pretende esta ley? Que se respete. Por lo tanto, ningún docente ni ningún asistente de la educación, como un fonoaudiólogo, un psicólogo, que también soy asistente de la educación, puede decir, por ejemplo, en un curso, ah, pero ¿cómo Juanito tiene TEA? No, no, eso no se puede hacer. Es como decir, cualquiera de nosotros vaya al médico y le diga, no, si la señora Alejandra no tiene amígdalas, se la sacamos la semana pasada. No, el secreto es aquí bancario, igual que en muchas otras situaciones que hemos vivido últimamente. Y esto está relacionado con la autonomía progresiva, porque en la medida que un estudiante se sienta seguro, respetado, independiente de la condición, y esto miremoslo en nuestro entorno, nuestros hijos, nuestros cercanos, mientras más seguros se sientan a nivel de autoestima, justamente porque no se han transgredido ninguna de estas premisas fundamentales como el trato digno, la confidencialidad, la honra, la privacidad y la atención, entonces solo así puede avanzar al punto 2. Y ese punto 2 nos dice de que este estudiante, si le estamos enfocando toda nuestra buena onda, todo esto que estamos diciendo aquí, probablemente vaya a haber un antes y un después. Y que si bien quizás no va a ir a la par de sus mismos compañeros en habilidades sociales y en todo lo demás, porque puede dispararse en una de esas también, eso no significa que no esté avanzando, solo que va a avanzar progresivamente en la medida que su autonomía se sienta segura. Por eso que es tan importante el punto A, estimados colegas. Trato digno, igualdad, participación, respeto por el secreto también, porque además nos vincula, ¿cierto? Entonces, idealmente, todos los que trabajen con un niño con esta condición o niña, no digo niños desde el sesgo, sino desde la humanidad, tenemos que estar al tanto de lo que sucede. Les pongo el siguiente caso que muy cercano también, ya modo de ejemplo para cerrar este punto y tomarnos nuestro break. Alguien muy cercano y muy querido, que es el padre de mis hijas, el padre de mis hijas, no mi marido, el padre de mis hijas, que trabaja en educación haciendo lo mismo que ustedes. Bien, de repente me da buenas ideas y me dice, ¿sabes, Alejandra? Yo el otro día tuve que ir a llamarle la atención a un niño a un pasillo porque la profesora lo sacó, algo parecido a lo que dijo Matías, la profesora lo sacó porque no sabía qué hacer. Entonces, bueno, yo voy en mi calidad de inspector de pasillo y digo, ¿y usted qué joven, qué está haciendo acá? Y, bueno, y el niño tenía alguna situación que implicaba un poco de angustia. Entonces, lo primero que sucedió es que hubo un acercamiento de tratar de contener, pero ahí tenemos nuestro primer stop. La mayoría de los niños que sufren, por ejemplo, una ramita del espectro autista, que es el Asperger, no va a permitir que lo toque.
ni siquiera como el bracito. Probablemente usted va a producir un rechazo si es que no es del círculo de su confianza. Y eso no significa que sea un niño disruptivo, ni malo, ni que no acepte las reglas. Significa que ese profesional tendría que haber sabido probablemente de que este chico, al tener esta condición, probablemente vaya a rechazar ciertas condiciones que se pueden propiciar en un momento determinado. Por ejemplo, eh, y ahí desde esa conversación me decía, es importante que los asistentes de la educación también tengamos información, si bien no la confidencial, de cómo tratar a estos niños. Imagínense que hayamos hecho un trabajo maravilloso y de repente alguien le llama la atención afuera y lo descompense, habiendo él visto, este estudiante, un tremendo esfuerzo en el día, lo va a llevar a una autonomía descendida otra vez, que va a ir en involución y no nos va a ayudar a este punto B. Es decir, como comunidad tenemos que estar informados de las condiciones de nuestros estudiantes. ¿Por qué no funcionan? Y eso es algo que a lo mejor una de las compañeras lo criticó en un inicio, por eso me gustan estas conversaciones. Es porque a lo mejor no todos estamos en la misma sintonía y porque a lo mejor estas informaciones se quedan solo arriba, pero cuando bajan, ¿quiénes son los que comparten más con los estudiantes en el colegio? No somos los profesores, no somos los directores, son los asistentes de la educación. Por lo tanto, ¿de quién podrían recibir un abracito? ¿De quién podrían recibir contención? Probablemente a la primera persona que busquen es a usted. Entonces usted tiene este insumo para responder, sabe hasta dónde puede llegar, porque la ley a usted lo ampara con ciertas cosas y con otras no. Que, por supuesto, vamos a ir viendo en este camino que, como ya vieron, es tremendamente largo con hartas cosas, pero nos va a dejar muy aptos para ser mucho más respetuosos y no solo en el colegio, sino también como mejores ciudadanos también. Nos pasamos un poquito, ¿cierto? Porque era las 8, pero es que yo soy un poco intensa, como se pueden dar cuenta. Entonces vamos a tomar 10 minutitos de break. Son las, perdida con los relojes, son las 20:15. Vamos a volver a las 8:25. ¿Les parece? Yo voy a dejar esto en grabación, ¿ya? No importa que siga corriendo. Y vamos a silenciar nuestros micrófonos. Yo voy a apagar la camarita y luego nos reencontramos a las 8:25 para hacer nuestra segunda y final parte de esto. Antes de irnos al break, quiero saber si estamos bien, está clarito todo esto, y si no, vamos juntando preguntas o comentarios para el regreso, porque mucho de este módulo se nutre con nuestras conversaciones, ¿ya? Así que los invito también a poder participar siempre. Así que si vamos bien, me lo van haciendo saber después en el chat. Ahora los dejo en libertad de acción para irse a tomar un cafecito que es bien bienvenido hasta ahora, ¿no? Por mucho calor que haga. El Team Café, nos ausentamos un poquito. Silencio y voy a silenciar, me refiero, y voy a apagar la cámara, pero sigo aquí por cualquier cosa que ustedes necesiten, en el chat lo puedo contestar.
Aló. Aló, aló. Sí, profe. Ya, vamos volviendo entonces. Acá nos quedamos. Bien, nos vamos con la segunda y última parte. Como siempre, ustedes tan gentiles me avisan si se ve. Sí, profe, se ve. Muchas gracias. Disculpen que yo esté tomando mi agüita, pero yo no puedo dejar de tomar agüita, ni cafecito, ni lo que sea. Y ustedes también están con la misma invitación. Ya no hay problema en que podamos compartir esas cosas. Vamos Gracias, profe. entonces. No, con mucho gusto. Entonces, la autonomía es progresiva. Eso tenemos que tenerlo súper claro. No hay que confundir, ¿cierto?, la lentitud que tiene un estudiante que tiene TEA con aquello que no va a aprender nunca y no podemos desesperar con aquello. No, es una autonomía progresiva y esa autonomía siempre va a ser funcional. Es decir, este estudiante probablemente vaya a discriminar aquello que le vaya sirviendo más y mejor para su vida y con ello obtener herramientas que le vayan a servir para desenvolverse en otros contextos. Por eso es un error súper garrafal, perdón, que se ha cometido por muchas generaciones y hay que ser súper críticos de eso, de que los niños TEA o que los niños Down son tontos. Sacarlo de inmediatamente, yo estoy segura también que no lo hacen porque ya son una generación mucho más evolucionada, ¿cierto? Y responsable y por algo están aquí. Pero es verdad, en nuestra sociedad se ha castigado un poco las diferencias. Entonces acá tenemos que ser responsables y decir, no, aquel puede desarrollar habilidades incluso que yo no tengo. Así que también eso responde a una desmitificación del proceso en sí. Avanzamos entonces con el punto C. ¿Qué menciona el punto C? Que también desde esta perspectiva y de este Profesora, artículo número 3, ¿sí, Isabel? la presentación se está viendo como no en primera plana, sino que se están viendo las hojas del PPT. Mm, ya, entiendo. Siempre no modo de presentación. Ujú, ¿Eso? sí, en el modo Ya, presentación. lo arreglo enseguida. Siempre me pasa eso cuando vuelvo. Ahí sí creo que se ve como presentación, ¿cierto? No se ve. No, profe, se ve Mm, solo usted. Sí, no aparece nada. pero ¿cómo si yo no quiero verme? No me voy a dar por vencida. Ahí sí. Ahora sí. Porfiá, porfiá. Ya, muchas gracias. Dije porfiá, y alguien me miró aquí en la casa y dijo, sí, es verdad. Fue con buena cara. Sí. Bien, esta ley nos dice algo súper importante y aquí les doy un consejo a todos los que quieran dedicarse a la educación eh, ya como un arma fundamental, como una carrera para la vida. Es importante luego de esto preocuparse de la perspectiva de género. Esto también está súper en boga y no porque sea una moda, sino porque una va de la mano con la otra. No podemos hablar de inclusión, ni ley de inclusión, ni de igualdad, ni de igualdad, ni equidad, si no hablamos de perspectivas de género. ¿Bien? Esto va dentro de este cúmulo de cosas y dentro también de las diferencias que todo ser humano podemos tener. Por eso que recordemos la primera diapositiva cuando decíamos que esto trataba o tenía como objeto fundamental, y por eso empezamos con el artículo 1 como disposición legal,
de que no solo hablaba de que los niños TEA tenían derecho a ser educados, no, dice que los niños TEA tienen derecho a ser educados, a recibir salud, a tratarse socialmente donde quieran, a entrar a cualquier restaurante que quieran ir, ¿bien? Entonces, en virtud de aquello, nos dice, ok, pero los niños TEA también se debe resguardar y asegurar la perspectiva de género. Y miren qué importante, bien inteligente estas personas que pensaron eso, porque, porque justamente en ese sentido también pueden producirse desigualdades, inequidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es obligación que cuando hablemos también de condiciones, nosotros incorporemos la perspectiva de género, justamente porque también podrían existir diferenciaciones entre unos y otros en la medida en que nos vamos involucrando con ciertas condiciones. Por ejemplo, existen estadísticas que algunas de las condiciones del espectro autista son mayoritariamente referidas o vividas por mujeres que por hombres. Entonces, en ese sentido, nosotros también tenemos que tener la respuesta necesaria y lo más cuerda posible, ¿cierto? Lo más eh, asegurada posible con todos los elementos necesarios para poder tener este tipo de opinión. Voy a mutear ahí a un colega. Bien, luego hablamos de intersectorialidad. Y esto, yo les voy a pedir entonces a aquellos que dijimos que nos gusta apuntar, que podemos les aconsejo para que después estudiemos nuestro esquema, poner en esta parte artículo 3A y con solo un ápice de información, no necesariamente tanto. En el A, trato digno; en el B, autonomía progresiva; en la C, perspectiva de género; en la D, intersectorialidad. ¿Ya? Me cuesta un poco decir esa palabra, me dijo. Y esto tiene que ver con que las acciones, las prestaciones, todos los servicios que puedan realizarse y que estén inherentes como derechos en las personas, se tienen que desarrollar de manera conjunta y coordinada con los diversos órganos del Estado. Es decir, una persona en el colegio no puede trabajar sola al tener, por ejemplo, estudiantes con espectro autista, porque necesitan, ¿cierto?, generar redes de apoyo, redes de contención, redes de educación en el momento en que se necesite. Y esto implica que tenemos que trabajar con la trabajadora social o con el encargado de convivencia escolar o con la orientadora, em, también con la educadora diferencial y generar redes de apoyo. La persona que crea que va a trabajar en una isla, y por eso son tan importantes todos nosotros, somos tan importantes todos nosotros, porque también probablemente si haya que hacer una junta para ver si hay que hacer una derivación, a usted lo llamen y le pregunten, ¿cuál es el comportamiento de acuerdo a la bitácora que usted tiene, colega, respecto de esto que hablamos en el B? ¿Hay autonomía progresiva? ¿El estudiante ha demostrado un antes y un después de las intervenciones que ha tenido en el colegio? Y en ese sentido, su insumo va a servir, va a repercutir para mejorar, para cambiar, para reorientar cuáles van a ser los especialistas mejor calificados para poder determinar o tratar o seguir tratando esta condición. Por eso que es tan importante generar vinculación con el medio. Esa frase anótela siempre porque sirve mucho no solo para quienes estén pensando en educación básica y media, los que están pensando en educación superior, la vinculación con el medio es una clave fundamental para el éxito de cualquier comunidad. ¿Qué es lo que quiere una comunidad educativa, colegas? Sacar, egresar a un estudiante de su colegio que sea capaz de desarrollarse y desenvolverse en el mundo, en la vida, de la mejor manera posible, porque usted le entregó todos los elementos necesarios y todo lo que estaba en sus manos para poder entregar a un ser humano
que preste y aporte a la sociedad. Eso dice del perfil del estudiante chileno, pero de todos. No dice que es un perfil distinto para aquellos que tienen ERA. Voy a ver acá en el chat si hay algo más. Hola, Víctor, no se preocupe, va a quedar grabadito esto y cualquier cosa usted nos dice nomás. Alexandra nos dice de la batería. Sí, Ale, así yo voy conociendo sus realidades también y eso para mí es mucho mejor. Así sé quién va de repente en el trabajo. ¿A quién no le ha pasado? A mí también me ha pasado. Claro, y Matías dice que no es muy buena la señal. ¿La mía o la suya, Matías? La mía. Ay, ya. Que aquí debe haber mucha gente. Voy a cambiarme de red. Denme un minutito. Por favor, por favor. Ya. Volví y cambié de red. Así que quedo sujeta ahí a que ustedes me vayan diciendo. Creo que está una hora de alto tráfico en internet en general. Y si no, voy a tener que apagar la camarita y no me gusta. Entonces, voy a tratar de gastar todos mis elementos antes de desaparecer de imagen. ¿Cómo se escucha ahí? Matías, usted que me estaba ayudando con eso. Y profe, hay veces que se le va como la voz ahora de repente, pero se está mejorando. Estoy atenta, ¿ya? Y si no, en última instancia me dicen, no, saque su rostro nomás, no hay problema. Bien, hablamos de la perspectiva de género, de la intersectorialidad. Importante entonces no vivir en una burbuja. Esto es lo que nos dice, ni en el colegio ni fuera de él. Es importante saber con quién estamos tratando adentro y afuera. Como por ejemplo, los SFAM, conocerlos, cuáles son los que están cerca, cuáles son las redes de apoyo, qué persona nos puede contener, por ejemplo, en el colegio, si hay alguna descompensación mayor, dónde está el psicólogo, quién puedo acudir, en qué horario los puedo encontrar. Con eso es un excelente aporte y va a ser bienvenido en toda institución. Nos vamos con el punto E para ya ir terminando. La idea es terminar con esta diapositiva porque hoy día hemos hablado de los fundamentos, de la génesis, de lo filosófico. Luego, en la siguiente nos vamos a ir eh, sumergiendo, ¿cierto?, en aquello que es mucho más profundo y más práctico, pero es importante esto para darle un sentido. Participación y diálogo social. O sea, todas estas personas y las organizaciones deben tener un rol activo en el colegio, tanto en la ejecución, en el seguimiento, en la evaluación de las políticas que les conciernen. Mire qué importante. Es como decir, vamos a hacer en nuestro colegio un protocolo para los asistentes de la educación y a usted no lo invitan. ¿O no? Mal. Entonces nos está diciendo que cuando nosotros hablemos de
TEA, cuando hablemos de diferencia o cuando hablemos de cualquier tipo de educación participativa dentro de nuestros contextos educativos, tenemos que participar todos, pero tienen que participar, por supuesto, para quienes está dirigido este protocolo. Y esto, colegas, es algo súper importante que usted sepa que no pasa generalmente en los colegios, porque los colegios tienden, esto es una crítica que lo he dicho siempre, así que lo hago muy responsablemente, generalmente se maneja la información muy a puerta cerrada y de a poquito nos vamos empezando a enterar hacia abajo. Y esto produce, por supuesto, diferentes perspectivas o, como se dice en chileno, malos entendidos o un montón de cosas que puedan ocurrir que lamentablemente y finalmente son desinformaciones. La comunicación efectiva es clave, por eso habla de participación y diálogo social y no lo estoy diciendo yo, lo dice la ley. Dice, ok, pero no pueden dejar de participar en todos los protocolos que mencionen a los niños TEA del colegio, los niños TEA o quienes son responsables de su cuidado, en este caso, padres, madres o apoderados. Entonces, si usted se enfrenta en el colegio, por ejemplo, a una situación en que una mamá le diga, es que yo no sabía que esto era así, hay que poner un ojo, ¿no? Y hay que decir, bien, esto fue comunicado a los apoderados, se iba a decir que cuando ocurriese alguna desregulación del tipo emocional de nuestros estudiantes, se iban a mandar a una salita. Eso lo tiene que saber el papá, lo tiene que saber la mamá. Y se los digo además con mucho cariño y respeto, porque además, incluso porque uno de una muy buena intención a veces puede cometer errores. Por ejemplo, por Profe, una tratar de contener consulta. al... Sí, dígame, dígame. Yo trabajo en un colegio, soy Ya, auxiliar en este momento, pero excelente. se está refiriendo que hay padres que no quieren aceptar que sus niños son TEA. Y han estado hablando con Tremendo, psicólogos claro. y no lo aceptan y no los quieren llevar a psicólogos más allá de como consultorio, clínico, algo así. Y no Ujú. lo aceptan y eso es súper complicado en general para todos nosotros que trabajamos Es en el colegio. frustrante, ¿cierto? Sí. Frustrante porque ustedes comparten todo el día con los niños y saben lo que pasa de verdad. En ese Sí. sentido, el colegio tiene herramientas como para poder obligar a un papá por medio de algún antecedente que se le pueda dar justamente a alguna red de apoyo intersectorial para que el papá o la mamá esté obligado a poder evaluar siquiera a su hijo o a su pupilo. Porque también convengamos de que sí, nosotros presentamos documentación que diga, ¿sabes qué? Por ejemplo, no es de este niño yo veo que tiene problemas auditivos. Como profesora, como asistente de la educación, como fonoaudióloga, a nosotros nos tienen que escuchar porque nosotros compartimos ese tiempo. Entonces, en ese sentido, hay instituciones que obligan a los papás a tomarse en serio esas situaciones porque van siempre en el bien y en favor del bienestar de su hijo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacerse en ese sentido? Es que tienen que activarse los protocolos de persuasión que tiene convivencia escolar. Convivencia, dirección, inspectoría o como esté desarrollado la jerarquía o el flujograma que tiene su establecimiento o el organigrama que tiene. Entonces, debe y puede obligar a los papás a llevar a un especialista a su hijo a hija. También existen, bueno, algunos colegios que no se atreven a decirle y a ponerse firmes en ese sentido, a exigir, porque así como se nos exige como colegio, nosotros también podemos exigir mediante la condición que los papás firmaron. Y ojo con esto, ¿dónde tiene que estar mencionado esto? En el contrato de prestación de servicio independiente de la administración en la que trabajemos. Todos los papás firmamos un contrato de prestación de servicio o de aceptación de servicios cuando matriculamos a nuestros hijos. Y ahí dice que tenemos que hacernos responsables de ciertas cosas. Entonces, sí, está firmado el contrato de matrícula, aunque sea gratuito,
Entonces el papá está obligado a cumplir con su deber parental de poder llevar a su hijo, hija, pupila a un especialista para que sea determinado. Sobre todo ahora que también las instituciones educativas directamente, las trabajadoras sociales pueden entrar a una página y hacer una denuncia por vulneración de derechos. Cualquier papá que se niegue a darle un tratamiento a su hijo que se considere pertinente, vulnera un derecho. Eso es importante. Por eso es tan importante que sepamos todas estas cosas, porque tenemos ahí la respuesta apropiada o por lo menos el argumento, ¿cierto? Porque a veces los papás creen sabérselas todas con ciertas cosas, pero nosotros también tenemos que mantener nuestros protocolos. Los protocolos nos salvan, nos resguardan y nos ayudan tanto a los niños como a los trabajadores. Así que muchas gracias por este buen aporte, sobre todo de usted que ya trabaja en una realidad y nos puede ir también nutriendo de eso. Bueno, hablábamos entonces de el rol activo, de la ejecución, del seguimiento. Es importante hacer un seguimiento de este proceso, de que existe un antes y un después, sobre todo porque si no hay avance, nosotros también eso lo podemos presentar como evidencia. ¿Bien? Importante de usted que entre a trabajar o la colega que ya está o aquellos que están haciendo otra cosa o parecida, siempre resguarde todo con una evidencia. Cuando hablemos de TEA, cuando hablemos de condiciones neurodivergentes, cuando hablemos de necesidades educativas especiales o cuando hablemos de currículum o los módulos que hablemos en la vida nosotros, siempre usted va a tener que enviar un correo, resguardar la información, siempre todo hágalo así, no lo haga de palabra en palabra. Yo fui, hablé con el profesor y le dije que, no, usted envíe, haga una bitácora, trabaje con un registro anecdótico, pero siempre anote lo sucedido, sobre todo con los estudiantes con estas condiciones, para que después usted siempre tenga una evidencia y nadie pueda jugar con su integridad como trabajador. ¿Ya? Si todo esto se lo digo porque me acuerdo de mis cosas que han pasado también y lo hago con harto cariño y respeto para que a usted no le pase, sobre todo con estas marchas blancas ocurre bastante. ¿Ya? Con mucho gusto. Bien, y ya nos queda poquito y creo que vamos a lograrlo. Neurodiversidad. Vamos a ver este término más adelante y lo vamos a estrujar, ¿cierto? Porque ahí nos vamos a dar cuenta cuántos de nosotros tenemos todo esto y no nos damos ni cuenta. Justamente lo vamos a ir descubriendo en los capítulos que siguen porque es bastante entretenido esto. Entonces vamos a hablar harto de neurodiversidad, o sea, las personas que tienen una variabilidad natural en su cerebro y en su funcionamiento cerebral porque presentan diferentes formas de aprender. Algunos son más sociables en el aprendizaje, otros necesitan poner más atención, otros tienen que tener el desarrollo emocional más completo, es decir, tienen que sentirse bien para poder aprender, o la conducta también está muy nivelada hacia eso. Otras funciones neurocognitivas o neurocognoscitivas que son parte de aquello que nos determina y cómo nosotros podemos ir aprendiendo. Insisto, aquí nosotros descubrimos un montón de cosas, sobre todo los que somos de la época del 80, los que nacimos en los 80, 80 y para allá, nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas que ocurrían cuando éramos chiquititos y nos pasaron de largo. A lo mejor ahora no hacen un sentido, pero a esta altura de la vida nos van a ayudar incluso a estudiar mejor, fíjense. Así que estoy súper entusiasmada cuando veamos neurodiversidad. Detección temprana, porque es importante por lo que hablábamos en antes. Mientras antes nos demos cuenta de que algo está ocurriendo en un estudiante, nosotros tenemos que activar los protocolos. Si bien nosotros jamás podemos decir, ese estudiante es TEA, aunque yo sepa que lo sea, aunque presente todos los rasgos, lo que yo debo hacer es hacer todo este protocolo, hacer la derivación para que la persona pertinente le diga a los papás, ¿cierto? Que tal como decía nuestra compañera, de repente se niegan a esto porque creen que es un fracaso parental, cosa que está muy alejada de la realidad. Como que los avergüenza un poco y no tendría por qué ser así para nada. Entonces, en ese sentido, hay personas que tienen que ser las indicadas para poder comunicar y exigir esto a los padres también, derecho y deber, ¿no? Entonces, en ese sentido,
mientras más temprano sea la detección, estamos cooperando mucho más a que esto, eh, como bien dijo también nuestra colega, no se cura, pero se mejora y se aprende a vivir con eso. Entonces, no es algo que nos vaya a matar la personalidad, al contrario. Y finalmente, seguimiento continuo, y esto es importante no solo para este punto, sino para todo lo que sea educación. Lo importante siempre es seguir continuamente una vez que está diagnosticado. Nosotros no podemos soltar la observación, nos corresponda a nosotros o no, porque existen diferentes maneras en que voy a poder observar el comportamiento de ese o ese estudiante, pero nunca podemos dejar de observar, porque todo puede ser un avance. No voy a pensar fatalista, ¿para qué decir retroceso? Los hay, por supuesto. Pero esto, como va a ser acompañado de toda la vida, nosotros podremos cooperar desde algo tan funcional como que los estudiantes, por ejemplo, cuando sean más pequeñitos, nos puedan avisar cuando van al baño. Mire qué importante. Al generar un vínculo de seguimiento continuo, usted no solo va a generar eso, sino también aceptación, que es súper importante en los niños que tienen condiciones eh, del espectro autista, porque ellos necesitan sentirse en confianza con alguien para poder acudir a ese alguien. Imagínense un chiquitito que no confía en nadie, que quiere ir al baño. Nosotros podemos incluso, como ya hemos dicho desde el inicio, dar todo nuestro mejor espíritu, nuestro mejor sentido común y tratarlos a ellos como la educación dice, tratemos a todos los niños como si fueran a nuestros hijos, ¿cierto? Por supuesto que hay excepcionalidades y también tenemos que marcar ahí nuestra presencia, nuestra personalidad, nuestra impronta, los límites y todo aquello que uno también va ganando en años y en experiencia. Pero sobre todo en las condiciones TEA, nosotros tenemos que ganarnos a los niños. Y eso se basa en una relación de feedback. Sin exigir, yo voy recibiendo, te doy y recibo en su propia medida, en la autonomía progresiva. Todo esto va a ser lento, pero cuando usted reciba un abrazo, un saludo de un niño que no quiere hablar con nadie más que usted se va a dar por pagado y con eso va a estar haciendo un excelente trabajo. Estoy segura que tienen todos el deseo de hacer y por qué no decirlo, algunos ya lo están haciendo como nos decía la colega. Miren, o'clock, anduve o'clock, casi o'clock, ¿o no? ¿Sí? Yo tengo a mi hija que me ayuda aquí al lado, entonces me va ahí marcando la pauta. Antes de terminar, mis estimadísimos y estimadísimas, quisiera saber si desde esta perspectiva hay alguna duda o algo que quisieran comentarnos en este momento respecto de lo que hemos visto hasta ahora. Queda abierto el micrófono, las manitos o el chat para que nos puedan ir dando una retroalimentación. ¿Cómo vamos hasta acá? Mucho gusto, Matías. Todos los consejos. Gracias. Ya él dice, tengo una consulta. Profesora, yo Ya él, quería hacer sí, una consulta. cuénteme, Recién dígame. tocábamos el tema sobre que el colegio estaba obligado a hacer que los padres llevaran a los chicos a médicos para verlo, el tema de los diagnósticos, ¿cierto? En mi caso, yo tengo una pequeña que estudia en una escuela especial porque mi hija tiene un diagnóstico que es una genopatía y tiene otro, ¿cómo se llama? Agravantes que no, que van en su tema del habla. Pero resulta que el año pasado llegó una kinesióloga nueva al colegio, la cual me mandó a hacer un test A22 porque ella veía que mi hija tenía rasgos TEA. ¿Ya? A lo cual no fui tan solo yo, sino que fuimos varias mamitas del colegio. Yo, usted sabe que el test es un test que sale de un costo elevado y muchas mamás no tienen acceso a ese tema. Yo le hice el test a mi hija y mi hija sacó súper bajo puntaje
Y hoy día, justamente hoy la llevé nuevamente a un neurólogo y el neurólogo me dijo que no porque mi hija, como yo le quité el teléfono, empezó ella a dibujar y vive dibujando. Entonces, no porque los niños tengan un rasgo o por dibujar o por lo van a diagnosticar y de hecho, como las mamitas las derivaron a un lugar específico, varios niñitos del curso este año fueron diagnosticados con autismo, que Wow, qué lamentable que de sea verdad así. que si usted Sí, me dice a mí, yo he convivido años con estos niñitos porque son años, entonces son varios años que vienen recorriendo juntos. Niños se desarrollaban súper bien, pero yo le digo a las mamás que ahora con ustedes, con el diagnóstico que les dieron, son ustedes las que los están limitando. O sea, mm, ustedes lo están haciendo como actuar como un niño autista, cuando eran niños que compartían, niños que no les molestaba el ruido y un sinfín de cosas que son rasgos de niños con autismo y porque los diagnosticaron con un autismo, los chicos están comportándose de esa manera, lo cual yo no me quedé con ese diagnóstico de mi hija, sino que busqué ya 3 veces, tercera evaluación que le hice. lamento Entonces, mucho ¿eso que eso quién lo ocurra. regula? ¿Eso Sí, quién lo regula? Porque también hay mucho, ahora ya hay muchos niños con autismo, pero yo creo que igual en esa multitud no todos lo son. también hay niños que están Sí, mal diagnosticados. exacto, y tiene usted mucha razón. Sobre todo ahora, bueno, yo también tengo que ser súper crítica de, no siempre voy a decir cosas muy, y me disculpan en ese sentido, no voy a decir siempre lo políticamente correcto, porque mucho pasa en el sistema educativo también que cometemos el error de pensar de que, bueno, eso también pasa por lo importante es que es capacitarse, porque pueden haber profesores, lamentablemente, que digan, es que va a tener que llevarlo, va a tener que llevarlo, y va a tener que llevarlo, y al final son todas derivaciones para allá, y no nos hacemos cargo de lo que sí podemos hacernos y debemos hacernos cargo dentro de una sala, que es la disrupción lógica de niños o 40 niños o 30 niños que están dentro de una sala, que hacen cosas de niños, que son naturales, y no todos tienen la condición. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando los que tenemos 40, 30 y tanto, no, 30, 40, 40 para arriba, eh, había una moda con el Ritalin cuando yo era chica, me acuerdo. Entonces, todo aquel que no cumplía ciertas normas, ¿cierto? Era porque tenía que consumir un determinado medicamento que ya dije, ¿no? ¿Cierto? Después me tocó en mi época de profesora, ya se llamaba Aradix, ya era, había evolucionado, pero finalmente hubo un exceso de consumo también respecto de eso, porque no todas las diferencias implicaban medicar. Entonces ahí es donde está la responsabilidad parental. Qué bueno que usted haya estado, porque usted está ahí, al ojo, pero hay muchos papás que no lo están. Por eso que es tan importante la educación transversal y esta ley no puede ser solo entendida en el colegio, tiene que ser entendida por la opinión pública, por los papás, por todos, para que no sigamos cometiendo ignorancias como la que estaban cometiendo con su hija. Y lo lamento mucho porque no todos los niños que sean o inquietos o que tengan gustos diferentes son distintos o son TEA. Por eso creo que también existe una responsabilidad desde el punto de vista de las redes sociales con el término, que está muy mal utilizado en varias plataformas. Ah, no habla hoy, es autista. No, entonces no nos ayuda. Tenemos que todos ser muy responsables de educarnos para hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Le agradezco mucho que nos haya compartido su experiencia y espero que todo esto sea también para ir mejorando, pero también empoderarnos tanto en el área de la educación, pero también como ciudadanos responsables y padres también comprometidos eh, y responsables. Muchas gracias, Yael. No, gracias a ustedes. Bien. No se preocupe, Constanza. Todo va a quedar aquí. Eh, perfecto. Les agradezco mucho sus feedback que están súper lindos. Espero que se hayan quedado con una buena sensación. Aquí yo me voy a empezar a despedir.
Espero que les haya gustado esto, que para mí no es una clase, es un compartir, es algo que es una experiencia pedagógica, ¿cierto? Entre colegas. Eso es lo importante. Así que para mí, Muchas un gracias, gusto profe. conocerlos. Bien, nos vemos pronto entonces. Chao, chao, profe, que Ay, qué bueno. Un descansen. abrazo, descansen. Buenas noches, merecido Profe, descanso. Sí, profe, profe, es que dígame. yo me conecté como a las 7:30 y quería consultar si usted ya pasó la lista. Sí, la voy pasando, pero la vuelvo a pasar con las caritas que están acá y las personas que Ah, se van anotando en el chat. Así que tranquila con eso, no se preocupe. ya, es que yo le voy a escribir mi nombre por acá, yo soy Karen Rivera, para Perfecto. no quedar ausente, por Muy favor. bien, Karen, no Ya, se preocupe. gracias. Gracias, Yael. Buenas noches. Gracias, Rita. Un abrazo, María Angélica. Muchas gracias, profe. profe. Buenas Gracias a noches, profe. ustedes. Buenas noches, descansen. Chao, chao. Chau, chau, Yanira. Chao, Paola. Qué buena la clase, Virginia, qué linda, gracias. Sí, Matías, lo dejamos presentes. Patricia. Y Gidi Rivera, presente. Tranquila nomás, ahí va a quedar presente. Perfecto, yo me quedo hasta el final por si alguien está escribiendo su nombre ahí en el chat. Descansen, un merecido descanso. Sí, Karina, presente. Dale. Con mucho gusto. Alejandra Carrasco. Eugenia. Ay, gracias, Marcia, qué lindo su comentario. Gracias a usted, se agradece también. Nos vemos. Ay, gracias, Eugenia. Gracias, gracias.